tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 21 y 2 minutos, 15 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Gracias por la preferencia. Estamos arrancando la caja negra por Unicanal como todos los martes. 3 temas vamos a desarrollar hoy. Tenemos un informe, va a estar con nosotros Jorgelina Gómez, jefa del Departamento de Dictámenes y Contratos del Instituto de Previsión Social. Perjuicio al IPS. Administración anterior, con aval del Banco Atlas Grupo Sucolillo, obras del centro para tratar a los enfermos de cáncer están paradas y no tienen hoy presupuesto. Nosotros tenemos imágenes exclusivas de cómo está hoy el lugar donde se tuvo que haber construido el hospital oncológico del IPS y hoy no hay absolutamente nada. Se había presupuestado 828 mil millones de guaraníes para la construcción de 4 obras, un contrato de fideicomiso IPS Banco Atlas. 4 obras se tuvieron que haber realizado, entre ellas el hospital hemato-oncológico. Ese hospital no está. La plata tampoco está. El viceministro de Salud, Santiago García, nos decía esta mañana, el 30% de los pacientes oncológicos que van al INCAM son asegurados del IPS. ¿Ustedes se imaginan lo que iba a ayudar a descomprimir el problema que tiene hoy el Ministerio de Salud con el INCAM si se hubiese construido el hospital? Si no se hubiese destinado esa plata del fideicomiso IPS Banco Atlas para otras cuestiones que no hacen a la naturaleza del contrato. De eso vamos a hablar enseguidita. También esto que fue noticia ayer, empresas de Marito en la lupa de la Fiscalía, también de la CEPRELAT, por este informe preliminar de la Contraloría General de la República. ¿Por qué digo preliminar? Para ser precisos, esta mañana hablamos con Armindo Torres, director de la Contraloría General de la República. El examen de correspondencia sobre las declaraciones juradas de Mario Abdo Benítez todavía no concluyó esa tarea, porque faltan algunas diligencias, entre ellas algunas cuestiones que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tiene que remitir a la Contraloría. Para hacerla fácil, ¿qué es lo que dice la Auditoría de Contraloría sobre las declaraciones juradas de Mario Abdo Benítez? 2018, 2023, dos empresas vinculadas a Mario Abdo Benítez, Aldía S.A. y Createc S.A., generaron utilidades por valor de 329 mil millones de guaraníes, 44 millones de dólares. Esas utilidades no figuran en la declaración jurada del expresidente Mario Abdo Benítez. Le hace la Contraloría una consulta a la ADENIT. La ADENIT responde que esas utilidades fueron a parar a una cuenta de reservas operativas, pero la ADENIT hace algunas observaciones que existe en la normativa cómo se tiene que distribuir esas reservas operativas. Y la propia ADENIT hace la salvedad que no existe documentos respaldatorios de cómo se han distribuido esas reservas operativas. La Contraloría le va a volver a pedir a la Contraloría que esa institución, la ADENIT, determine si efectivamente hubo evasión o no. Y después ya la Fiscalía tendrá a su cargo, si es que existen hechos punibles, de investigar otras cuestiones como por ejemplo enriquecimiento ilícito y otros puntos. Y el tema principal, vamos a arrancar con esto. Hace un par de semanas, unos medios de comunicación le dieron un destaque preponderante a las declaraciones de un ciudadano colombiano, Brigadier Juan Carlos Buitrago. Y él expuso en sus declaraciones a diferentes medios de comunicación en nuestro país informaciones falsas. ¿Por qué hoy decimos informaciones falsas? Porque acá tenemos un documento oficial de la Dirección de Gestión, Policía Fiscal y Aduanera de Colombia. Este es un pedido, 9 preguntas que formula el abogado colombiano Iván Cancino
abogado del expresidente Horacio Cartes, y tiene él, y vamos a hablar con él enseguida, información oficial acerca de los números que expuso este brigadier de apellido Buitrago y que acá presentaron como que desde Paraguay va la mayor cantidad de contrabando de cigarrillos a Colombia, cuando que el informe oficial de ese país dice totalmente lo contrario. De esto vamos a hablar y tenemos un informe para poner en contexto, y a la vuelta ya charlamos con el abogado Iván Cancino, representante legal del expresidente Horacio Cartes. Informe oficial sobre cigarrillos desacredita a supuesto experto colombiano. El brigadier Juan Carlos Buitrago sostuvo que el 60% del contrabando de cigarrillos que llega a Colombia parte de Paraguay. Sin embargo, un informe oficial emanado de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, de la que fue director, señala que el porcentaje es mínimo en relación a los grandes proveedores como China, India, Panamá, Estados Unidos, Emiratos Árabes o Alemania. El mismo informe señala que ni Horacio Cartes ni Tabesa tiene un expediente de investigación abierto en ese país. Un informe de la propia Policía Fiscal y Aduanera de Colombia indica que los cigarrillos de origen paraguayo incautados en ese país representan un porcentaje marginal. Con el 2,5% ocupan un lugar muy lejano, el número 12, en una lista que encabeza China y que aparece en países de la región como Uruguay o Panamá, con mayores proveedoras por encima de Paraguay. En el listado de los 13 países cuya producción de cigarrillo son las que más ingresan de contrabando, Paraguay se encuentra en el lugar número 12, con un 2,5% de porción en la torta. El número 1 es China, con el 33,3%. Los datos derivan del Grupo de Análisis y Administración de Información Criminal, unidad dependiente de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia. De los 13 países que aparecen en el reporte oficial, se destaca en segundo puesto, con el 18,9%, la categoría sin determinar, que correspondería a mercaderías detectadas en los operativos pero sin trazabilidad. En tercer lugar aparece India con 7,1%, luego Emiratos Árabes con 6,2%, Panamá con 6,1%, Alemania con 4,8%, Corea con 4,2%, Uruguay con 3,7%, Estados Unidos con 3,7%, Corea del Sur con 2,7%, Corea del Norte con 2,6% y finalmente Paraguay con 2,5%. La estadística surge de un pedido de acceso a información pública presentada por el abogado Iván Cancino, representante jurídico del expresidente Horacio Cartes. La información desmonta por completo las versiones divulgadas por el supuesto experto Juan Carlos Buitrago, entrevistado en varios medios locales con la indisimulada intención de perjudicar a una industria local y afectar la imagen del país. Buitrago sostuvo que Paraguay es uno de los grandes proveedores de cigarrillos ilegales en la región. Aseguró que el 60% del contrabando y de los cigarrillos ilegales que llegan a Colombia y países vecinos parten de Paraguay. Efectivamente, Paraguay ocupa un lugar estratégico en, sobre todo, el contrabando y lo que significa el comercio ilegal, especialmente de cigarrillos, que es el producto que mayor afectación tiene en Latinoamérica y el Caribe. Dentro del universo del comercio ilegal, básicamente el 60% del contrabando y de los cigarrillos ilegales que llegan a otros países de Latinoamérica y el Caribe procede de Paraguay. Esta aseveración cae por completo con la estadística oficial de la Policía de Colombia, que ubica a nuestro país en una posición casi marginal en relación a otros países incluso de la región como Panamá y Uruguay. De acuerdo al mismo reporte que surge de la unidad de la que Buitrago fue director, del 2010 al 2024 se incautaron 156.745.046 cajetillas provenientes de 44 países, donde Paraguay tuvo una participación del 2,544%.
Muchos de los casos de contrabando quedaron documentados como noticia criminal, con los nombres de las organizaciones criminales, delitos y otros datos entre el 2016 y el 2024. Sin embargo, no se proporcionaron datos de las denuncias penales, porque ya quedan a cargo de otra dependencia. En el listado no aparece como investigada la empresa paraguaya Tabacalera del Este S.A. La Dirección de Gestión Policial, además de proporcionar el listado, confirmó que a la fecha no existe evidencia de que se haya investigado o de que se esté investigando a Tabacalera del Este ni a Horacio Cartes. Tabacalera norteamericana auspiciaba operativos policiales. Otro dato que surge del informe policial de Colombia revela que la empresa Philip Morris Internacional donó 30 equipos de rastreo satelital tipo Spot en articulación con entidades público-privadas con el objetivo de fortalecer la investigación, verificación y el seguimiento y ubicación de unidades que transportan carga de contrabando. Estos operativos anticontrabando, financiados por la Philip Morris, se dieron en la época en la que Juan Carlos Buitrago se desempeñaba como director de gestión de la Policía Fiscal y Aduanera desde el 27 de febrero del 2018 hasta el 15 de mayo del 2020. El informe reporta que durante la administración de Buitrago se incautaron 7.251.778 cajetillas, según consta en un primer cuadro. En un segundo cuadro, proporcionado según indican para complementar la información, se observa un total de 18.526.088 cajetillas. Las informaciones entregadas por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera fueron extraídas de planilla el 24 de junio pasado a las 11 de la mañana, con respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentada por el abogado Iván Cancino. Doctor Iván Cancino, representante legal del expresidente Horacio Cartes. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Hola, Jorge. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia en la República de Paraguay. Bueno, doctor, gracias por atendernos. ¿Quién es Juan Carlos Buitrago? A ver, acá estuvo hace un par de semanas recorriendo algunos medios de comunicación, le dieron espacios en los informativos principales, en los horarios centrales, lanzando dos cuestiones, simplemente para poner en contexto, de que el 60% del contrabando de cigarrillos que ingresa, 60% del contrabando de cigarrillos que ingresa a Colombia parte desde Paraguay. Nosotros tenemos entendido que usted ha solicitado información oficial, diferentes instituciones de su país, Colombia, y esta información es una información falsa. ¿Es así, doctor? Pues mire, aquí se ha llenado la boca varias personas, pero entre ellas el señor Buitrago. El señor Buitrago, dicho sea de paso, que cuando estuvo al mando de la Policía de Colombia no tuvo una brillante carrera ni un brillante paso y su salida fue cuestionada y está siendo todavía objeto de muchos cuestionamientos e investigaciones por parte de nuestra Procuraduría. Pero lo que nosotros sí podemos decirle sin lugar a ninguna duda alguna es que el señor Buitrago trata de pintar no solo al expresidente Cartes, sino a algunas empresas vinculadas o no con él, y a Paraguay como si fuera uno de los principales problemas del contrabando de cigarrillo, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y yo elevé, como usted bien lo ha dicho, una información pública, pero la elevé como ciudadano y como abogado para ir desvirtuando las afirmaciones que hace este señor. Entonces yo le pregunté, por ejemplo, ¿qué países son los que más cigarrillos producen contrabando? Y la respuesta oficial deja a Paraguay lejísimos de los primeros lugares y con una porcentaje del 2.54. Está primero China, India, Emiratos Árabes, Panamá, Alemania, Corea, Uruguay, Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte, Vietnam. Es decir que no aparece entre los primeros 6, 7, 8 lugares de lo que se hace, ¿no es cierto? Pero además después le pregunto que en los últimos 10 años en Colombia, ¿cuáles son los cigarrillos de contrabando y de dónde
provienen, ¿no es cierto? Y entonces, pues imagínese, China, India, Emiratos Árabes, Panamá, Alemania, Corea, Uruguay, Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte, y vuelve y juega. Paraguay con un 2,54%, China con el 37%, es decir, no le da la cifra por ningún lado y quiere darle a ese 2% una importancia maravillosa. Pero además, Jorge, le pregunto, como usted ha sido, pues, como Buitrago, ha dicho tantas cosas frente a Tavesa y frente a Horacio Cartes, pues le pregunté que si en la administración o la policía aduanera de Colombia, como el cigarrillo entra a Colombia, que si se ha efectuado alguna denuncia específica contra Horacio Cartes o contra Tavesa, empresa que hoy en día no tiene ninguna vinculación con el expresidente, pero igual hicimos la consulta. Y la respuesta es que no. Entonces yo no entiendo cómo a esta persona se le llena la boca de decir cosas que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo oficialmente no las hizo. Entonces, ¿cuál es el interés que tiene hoy acá? ¿Quién le está pagando? ¿Detrás de quién está el señor Buitrago? ¿A quién está beneficiando con sus afirmaciones que no tienen mayor respaldo y que se blinda con una hoja de vida que puede ser muy prosopopéyica en el papel, pero que en realidad en resultados en Colombia no fue absolutamente nada extraordinario? Entonces ustedes pueden ver que no hay absolutamente nada y además con toda la tranquilidad, porque digamos que en principio no hay mayor problema. En esa información pública también les pregunto que si multinacionales, específicamente una, están detrás de alguna actividad con la policía aduanera, y obviamente que me contestan que sí, que la Philip Morris ha participado en algunas donaciones para la policía aduanera, específicamente, si no recuerdo mal, frente a localizadores del contrabando. Entonces, hay personas que cuando están en el servicio público poco hacen y después salen, quién sabe con qué interés, eso se lo preguntaré, así como le hice esta pregunta de información pública a la policía aduanera. Ahora el siguiente paso es preguntarle a él, al señor Buitrago, en qué sustenta si la información pública dice otra cosa. Porque yo sí quiero decirle, no, nosotros los abogados litigantes tenemos una responsabilidad y seguramente él saldrá a atacar, saldrá desesperado, saldrá con infamias y con circunstancias, pero las cifras ahí están, Jorge. Y de tal manera que todo lo que él vocifera pues se va cayendo poco a poco con información pública y oficial que nosotros sí presentamos. Acá tengo el cuadro de esta información oficial que le responden desde el organismo Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera. Y hacía referencia ante la primera pregunta, ¿qué países son los que más cigarrillos producen de contrabando? En primer lugar, como usted ya mencionó, aparece China, 33%. Después aparecen otros países y en el penúltimo lugar aparece Paraguay. Y ahí quiero abrir un paréntesis, doctor Cancino. Paraguay, digo nomás por las aseveraciones de este señor Buitrago, él automáticamente asume, en el hipotético caso de que el contrabando de cigarrillos llegue a Colombia, todo produce o llega o proviene de una tabacalera en particular. Sin embargo, acá en Paraguay operan varias otras tabacaleras. Ese dato también me parece interesante hacer la precisión, doctor. Sí, por supuesto, digamos que, vuelvo y le repito, tampoco puede aseverar que de ese 2% el cigarrillo pertenezca a una u otra tabacalera, porque lo que usted dice es muy cierto. Además puede provenir de Paraguay, pero no se le olvide que ya hubo aquí un famoso criminólogo que cometió un error que llamémoslo error, pero yo creo que tuvo mucho de mala intención, cuando por ejemplo hablaba de un cigarrillo que además no era paraguayo, era uruguayo, y que hoy en día no se produce ni siquiera en Uruguay, sino en otra región que era, y lo trataba de vincular como perteneciente a esa tabacalera Tavesa. Entonces, ¿son errores involuntarios o cuál es el interés que tienen realmente en crear esa teoría sin mayor respaldo frente a las circunstancias que se presentan?
Entonces, ahora también se mete con el expresidente frente a los temas de la lista OFA. Claro, como se va quedando sin argumentos de lo que va diciendo, entonces tiene que recurrir a circunstancias que no tienen que ver con lo que él ha dicho, que seguramente se solucionarán rápido, pero que el señor es en un desespero de enlodar no solo a la tabacalera, sino es que eso afecta a la República del Paraguay, no afecta solo a una persona, sino al hermano país, porque los está poniendo es como proveedores de contrabando de cigarrillo. Entonces no solo está no está entre los 5 ni los 6 primeros, sino que cuando tuvo la posibilidad no denunció como lo debía hacer. Entonces, si no lo supo, omitió, y eso es un delito. Pero realmente no es que haya omitido, es que no tiene ningún elemento para manifestar que hay alguna vinculación del tráfico de contrabando de cigarrillos hacia Colombia por parte ni de Horacio Cartes ni de Tavez. Entonces reitero, sí. Jorge, reitero, ¿cuál será la intención? ¿Quién estará detrás del señor Buitrago? ¿Tendrá algún contrato con alguna empresa multinacional, con alguna entidad que esté respaldada? Se lo preguntaremos y tendrá la obligación de contestarlo y de poner las cartas sobre la mesa para todo el país paraguayo y también en Colombia. Usted dice como pregunta, ¿tendrá alguna motivación para hacer semejante afirmación de manera irresponsable, no con documentos respaldatorios, porque los documentos oficiales dicen totalmente lo contrario? Pero ahí hay dos puntos que nosotros mencionamos en este informe y que me gustaría ampliar. En la construcción de una hipótesis para tratar de entender cuál es la motivación de este señor Buitrago. Un dato que surge del informe policial de Colombia, esto es información corroborada y que es información oficial, revela que la empresa internacional Philip Morris donó equipos, 30 equipos de rastreo satelital en articulación con entidades público-privadas con el objeto de fortalecer la investigación, verificación y seguimiento de ubicación de unidades de transporte de carga de contrabando. El otro elemento, estos operativos anticontrabando financiados por Philip Morris se dieron en la época en la que Juan Carlos Buitrago se desempeñaba como director de gestión de la Policía Fiscal y Aduanera desde, con datos precisos, 27 de febrero de 2018 hasta el 15 de mayo de 2020. Y acá surgen dos interrogantes. Habiendo ocupado este cargo tan importante, el señor Buitrago en este tiempo, prácticamente 2 años y medio, ¿cómo es que él hoy afirma que el 60% del contrabando de cigarrillo que llega a Colombia viene de Paraguay? No ha hecho absolutamente nada, no ha presentado una sola denuncia, no existe una sola denuncia en contra del expresidente Cartes, que entre paréntesis está desvinculado de la tabacalera hace más de 10 años, y tampoco existe un expediente abierto que involucre a la tabacalera aludida, a Taveza en particular. Y lo otro, tenemos elementos para presuponer de que una de las motivaciones para esta afirmación que hace Buitrago pudo haber venido de quienes en su momento financiaron el trabajo anticontrabando cuando él estaba al frente de esta institución en cargo público. Pues Jorge, es un hilo que estamos jalando. Hay motivos para, al parecer, para dudar, para interrogar. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de este señor que ahorita es un particular, que además tiene algunos contratos, que está a su hoja de vida frente a algunas empresas con las que ha trabajado y que tienen que, digamos, que poner la cara, por lo menos para mirar la financiación de lo que hace, ¿no? Pero más importante que eso es, pues una gran multinacional es la que está detrás
también de ese contrabando, lo cual es muy plausible. Lo que no es plausible es, y vamos a seguir desenredando, es cuál fue el vínculo, si hubo más vínculo de este señor cuando fue policía con alguna multinacional, y si después de ser general de la policía o director de la policía sigue con vínculos, lo han invitado a conferencias, le han pagado algunos honorarios. Vamos a averiguarlo, porque es que la motivación no es una motivación simplemente de interés. Él tiene que tener algún interés, y lo vamos a averiguar y lo vamos a poner por encima, porque no vamos a permitir que con unas aseveraciones que han sido desvirtuadas con este documento y con otros muchos que estamos trabajando, pues venga a enlodar una trayectoria y un recuerdo, vuelvo y le repito, no solo de una persona, de un ciudadano, sino también de un país. Es que yo considero que lo que este señor dice es un ataque al Paraguay, y un ataque al Paraguay como si fuera un productor y un país donde se permite contrabandear cigarrillos, cuando las cifras dicen otra cosa y la realidad histórica dice otra cosa. Entonces vamos a seguir averiguando, vamos a resolver las dudas de qué es lo que hay detrás de las afirmaciones que quiere hacer el señor Buitrago. Esta parte, doctor, que acaba de mencionar, me parece uno de los puntos principales por qué también le estamos dando este protagonismo a este hecho, a esta información oficial que usted accedió. Hablábamos de cuál es la motivación de Juan Carlos Buitrago, el brigadier que ocupó un cargo importante en la Policía de Colombia, para que con tanta ligereza y con tanta irresponsabilidad haya declarado acá diferentes medios de comunicación información falsa. Y acá no solamente, cuando usted dice, se está enlodando a una empresa, a una persona en particular, el expresidente Cartes, y a una empresa, en este caso Tabesa, sino también la imagen país. Porque aparece una persona presentada, reitero, por varios medios de comunicación acá, y después eso se amplifica en las redes sociales y aparece el experto en tema anticontrabando de Colombia con datos falsos, la imagen de Paraguay, la imagen país. Reitero, no solo las empresas afectadas o las personas señaladas, sino la imagen país nos tira para abajo. Entonces, en ese sentido, me parece, por un lado, hay que ser un poco más responsables. Por un lado, este señor Buitrago y esta irresponsabilidad, y usted como abogado me dirá, tiene que tener consecuencias. No se puede con tanta irresponsabilidad y ligereza lanzar información falsa. Y por otro lado, también digo yo, los medios de comunicación a nivel local, cómo nos prendemos y compramos ese discurso con información falsa y lo presentamos con grandes titulares y en los más importantes espacios periodísticos en los medios de comunicación. Jorge, pero además, mire, uno tratando de investigar este tema, hay un portal independiente de noticias en Colombia que se llama el Home Noticias, el Home como casa, el Home Noticias, en donde uno encuentra, por ejemplo, titulares como este del año 2020. Las mentiras del general Juan Carlos Buitrago que propiciaron su caída en la policía. Un titular de un portal que es independiente en Colombia y que lo dice de esa manera, ¿no? Entonces, al parecer, y no son palabras mías, sino de colegas comunicadores, que además después tildó incluso de mafiosos, etcétera, de una irresponsabilidad y de un irrespeto bárbaro, porque lo van desenmascarando. Entonces, fíjese que no es una cuestión de ahora, no es una cosa. Por ejemplo, dijo: no estoy siendo investigado, y estaba siendo investigado. Por ejemplo, también se dice, bueno, los invito a mirarlo, así se llama, el Home Noticias, las mentiras de Juan Carlos Buitrago. O sea, una, dos, varias que hay, todavía tiene al parecer pendientes algunas cosas para indagar
por su forma de ser, por querer ese protagonismo excesivo. Entonces no es un tema al parecer de ahora del 2024, sino al parecer, según lo que uno busca en prensa y empieza a indagar de este personaje, las mentiras del general Juan Carlos Buitrago, se llama la noticia del portal El Home Noticias, un periódico o un portal independiente en Colombia. No es de ahora, Jorge, sino que al parecer viene siendo ya reiterado que va contando cosas que no corresponden a la realidad. Habiendo desmontado de esta manera esto que nosotros consideramos un fake news, esta mentira instalada en nuestro país por parte del brigadier Juan Carlos Buitrago, con información oficial que usted accedió de los organismos correspondientes oficiales de Colombia, ¿qué es lo que se viene, doctor, a partir de ahora? Yo recién le decía... No, a partir de ahora le preguntaré a él, le haré una petición a él como se la hice pública. Tendrá que contestarme si él piensa que tiene los elementos o herramientas, y si no, evaluaremos también una acción judicial por enlodar y dañar el buen nombre y el honor de muchas personas. Entonces, así como hice una petición oficial, se la haré a él para que me conteste. Si no contesta, pues acudiremos a que un juez lo ponga a ver si tiene o no el deber de contestar. Y de todas maneras, si no lo hace, pues tendrá que demostrar, y evaluaremos unas demandas y unas acciones y querellas sobre el tema de difamación y daño al bien nombre, y perseguiremos el patrimonio de las personas que mientan. Es que se hace un daño enorme al honor y no se busca una reparación económica, ni más faltaba, no se necesita. Incluso si se logra, se donará, me imagino. El doctor Horacio Cartes no está detrás de ninguna plata, de ningún dinero, pero sí de proteger su honra y su buen nombre, que aquí cada vez que alguien quiere dañarlo, pues hay que responder como una persona que no tiene mayor cosa que esconder. Pero no se puede permitir que una persona venga a hablar así de un país, de una persona y de una industria, cuando además las cifras que hemos presentado con documentos oficiales pues lo desmiente. Eso que usted acaba de mencionar me parece importante. Como antecedente, doctor, supongo que sabe, pero para que la gente también, la audiencia, recuerde y repasemos juntos, hace 2 años hubo un grupo, una organización privada en nuestro país que lidera, encabeza un exministro de Hacienda, Dionisio Borda. Su organización se llama CADEP. 2 años había publicado un análisis que supuestamente hicieron expertos económicos y arrojaron también datos falsos, imprecisos, irreales. Esos datos o esa información que presenta esta organización aparece en títulos catástrofe en varios diarios, en varios medios de comunicación. Desde la empresa aludida, Tabesa, hace un reclamo puntual y anuncia que si no se rectifican, porque han desmontado también las mentiras que se habían publicado, que esta organización había publicado, esta organización se vio, doctor, obligada a publicar un espacio reservado y a pedir disculpas y a reconocer que se han equivocado. Entonces digo nomás, tiene que haber consecuencias. No se puede, ya sea por una motivación particular, política, ideológica o lo que fuese, enlodar, dañar, perjudicar con información irresponsable, tendenciosa, mentirosa, falsa a personas, a empresas o a algún país. Tiene que haber un costo por ello, tiene que haber una consecuencia por ello. Pongo nomás como antecedente hace 2 años lo que había pasado acá en nuestro país, doctor. Claro, Jorge, y además, mire, es que ya son muchas. Tratan por un lado, se desmienten, entonces van por otro lado, se desmiente, utilizan a un criminólogo, después a un exgeneral,
Es decir, vuelvo y digo, los tentáculos de los enemigos de Horacio Cartes son personas poderosas. Entonces nosotros no vamos a descansar hasta descubrir quién es el que está detrás de estas campañas de difamar al expresidente, de desviar investigaciones graves sobre otros temas hacia otro lado. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Demórese lo que se demore, porque aquí una persona que quiere contratar tantas personas, venir a Colombia, enlodar, a hablar, por un lado, por el otro, contrabando, corrupción, homicidios, y todo se les va cayendo, hay que ponerle un coto dentro del marco legal, dentro del marco jurídico, porque dañar el nombre y la honorabilidad de una persona no puede quedar impune, Jorge, y en eso tengo una instrucción clara de mi mandante en el sentido de llegar hasta las últimas consecuencias legales y querellar y perseguir legalmente a todo aquel que quiera decir una mentira o una inexactitud que ponga en duda la honorabilidad de Horacio Cartes. ¿Motivaciones políticas? Puede ser. Debe haber. Motivaciones. Eso lo puedo decir. Motivaciones. Claro, lo puedo decir. Claro, pero también. Por supuesto, todo, yo creo que no hay. Lo dicho desde el primer día que llegué a la República del Paraguay por otros temas. Yo estoy seguro que acá hay unos intereses políticos. Lo que no sabemos es de quién. Lo suponemos, pero yo no voy a ser tan irresponsable como Buitrago, como el criminólogo, de lanzar nombres sin tener la certeza. Yo sigo trabajando ladrillo a ladrillo hasta encontrar la respuesta, preguntando aquí, preguntando allá, y estamos cerca, Jorge. Cuando tengamos los nombres los haremos públicos con las pruebas, con los documentos, no solo con verborrea o con vómito de palabra, lo vamos a demostrar como lo hacemos siempre, con documentos. Por último, le decía, motivaciones políticas y motivaciones comerciales, guerras de corporaciones, de defensa de mercados. Eso también está dentro de las hipótesis. Pero por supuesto, es que yo creo que son la suma, ¿no? Una sola persona no tiene la capacidad de hacer esto. Aquí debe haber muchos intereses políticos, comerciales, y todos se van sumando. Pero vuelvo y le repito, cuando uno obra bien, está tranquilo, la historia le va dando la razón, y aquí todo se ha hecho. Aquí trataron de inventarle que había financiado no sé qué y resultara que se habían inventado todos los facsímiles. ¿Qué hizo la defensa del doctor Cartes en Paraguay? Fue a la fiscalía, puso las denuncias y se demostró que era falso. Se le vincula de una cosa, entonces que no, se demuestra que lo que decía el testigo en Colombia frente al caso Peche era falso, entonces se inventan la teoría de que es que no puede ser juzgado en Colombia. No es cierto. Ese señor en su principio de oportunidad no metió a Horacio Cartes, no porque en Colombia no lo puedan investigar, falso, es porque no sabe nada de Horacio Cartes. Ahora se inventan entonces que Paraguay es el mayor contrabandista de cigarrillos, falso, todo lo hemos desmentido con documentos. De tal manera que nosotros tenemos la tranquilidad que nos da el saber obrar bien, pedir las cosas, presentar los documentos oficiales y obviamente después tomar las acciones contra todas aquellas personas que quieran engañar, mentir o tergiversar la verdad. Hasta donde lleguemos, por más poderosos que sean, no se pueden esconder de la ley y de la verdad. Para cerrar, doctor, permítame repetir nomás lo que ya habíamos dicho y lo que usted también hizo referencia. Para hacerle el seguimiento, hay un hilo conductor que no habría que perder en el trabajo que usted está haciendo. Los operativos anticontrabando realizados por este señor Buitrago cuando estaba al frente de la Dirección de Gestión de la Policía Fiscal Aduanera. ¿Quiénes o qué empresa en particular financió esos operativos? La Philip Morris International. Ese no es un dato. Y no tanto los operativos, sino está muy vinculado, y vuelvo y le repito, eso si uno lo analiza dentro de un contexto general, a lo mejor no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo, y estamos tratando de buscar ese vínculo, es si ahora, después de haber salido de la policía, él sigue
o no sigue, sino si lo ha financiado, si sigue en contacto con la Philip Morris, si es cierto qué interés tiene. Todo esto se lo voy a preguntar. Claro. Y créame lo que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Si eso ha ocurrido, un viaje, un tiquete, una conferencia, una donación indirecta a través de otra persona, eso lo vamos a saber y lo vamos a hacer público, porque uno tiene que ser claro cuando hace unas manifestaciones que no son acertadas a la verdad, para ir descubriendo quiénes son los que quieren perjudicar al Paraguay y por supuesto a ciudadanos y empresas paraguayas. Puede ser Buitrago funcional a la Philip Morris, puede ser, pero con documentación, con documentación hay que oficial. Preguntar. O sea, hay que preguntar eso. Claro. Hay que preguntarlo, Jorge, y que él diga si sí o no. Absolutamente. Doctor, gracias por estos datos, por su tiempo, muy amable. A ustedes, un placer siempre estar con ustedes, Jorge, y saludos a todo el pueblo paraguayo. Muchas gracias. Iván Cancino, representante legal del expresidente Horacio Cartes. Escucharon ustedes. Accedió a información oficial, él en su carácter de abogado de la Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera de Colombia. Y en ningún lado de este informe oficial de las autoridades colombianas hace referencia a esta cifra mentirosa que lanzó el brigadier Juan Carlos Buitrago al sostener de que supuestamente el 60% del contrabando de cigarrillo que llega a Colombia es de Paraguay. Esa es una información falsa y acá en nuestro país, con total y absoluta ligereza, varios medios de comunicación estuvieron publicando, reitero, titulares principales y espacios en los noticiosos como si fuese la verdad absoluta, y no solamente se perjudica a una persona en particular, a una empresa aludida, sino también la imagen país. Por eso es importante estas aclaraciones y se desmonta de esta manera lo que consideramos que fue un fake news, noticia falsa, que se divulgó a través de varios medios de comunicación en nuestro país y que le han utilizado al brigadier Juan Carlos Buitrago, que reitero, ocupó un cargo importante en la organización de lucha anticontrabando en Colombia. Cuando ocupó ese cargo, hizo algo para sostener esta denuncia que él hizo, presentó una denuncia contra una persona, contra esta empresa en particular. No hay ni un solo expediente abierto en ese país, en Colombia, que tenga relación con la empresa Tabesa ni contra el expresidente Horacio Cartes. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Angelina Gómez, jefa del Departamento de Dictámenes y Contratos del IPS. Enseguida vamos a hablar con ella, pero tenemos un informe para poner en contexto. Perjuicio al IPS con aval del Banco Atlas. Obras del Centro para Tratar Enfermos de Cáncer están paradas y sin presupuesto. Y en este informe ustedes van a ver, Cintia, después podemos mostrar esas imágenes de cómo está hoy allí en el predio del Instituto de Previsión Social, el lugar donde se tuvo que haber construido el Hospital Hemato-Oncológico para los asegurados del IPS. Reitero, hoy nos decía el viceministro de Salud, Santiago García, 30% de los pacientes oncológicos que van al INCAM son asegurados del IPS. Ustedes se imaginan si hubiésemos tenido ya este hospital oncológico para los asegurados del IPS, lo que iba a ayudar a descomprimir el problema que estamos teniendo hoy dentro del INCAM. 828 mil millones de guaraníes, el contrato de fideicomiso, IPS Banco Atlas. La plata ya no está, la obra tampoco. Veamos el informe. Perjuicio al IPS con aval de Atlas. Obras del Centro para Tratar Cáncer están paradas y sin presupuesto.
La crisis sanitaria que afecta a los pacientes oncológicos debe su origen en parte a la falta de infraestructura del Instituto de Previsión Social, cuyos asegurados se ven obligados a recurrir al sistema público en búsqueda de soluciones, que acelera la escasez de medicamentos en los centros de salud pública. En las últimas semanas, los pacientes oncológicos vienen expresando su angustia y desesperación al enfrentarse a terribles carencias. Los asegurados del IPS, institución que afronta problemas financieros heredados de la administración anterior, recurren al Instituto Nacional del Cáncer y aceleran la disminución del stock de fármacos que están previstos para el tratamiento de los pacientes que asisten al sistema público. Ante el crecimiento constante de la demanda de servicios de la previsional y de modo a brindar una atención integral, el IPS diseñó y adjudicó a finales del 2022, gestión de Vicente Bataglia, la construcción de un nuevo centro hemato-oncológico. La obra efectivamente inició en una parte del terreno del Parque de la Salud. Vistas aéreas a las que accedió la Caja Negra muestran el arranque de los trabajos. Sin embargo, estos no prosiguieron y quedaron varados debido a la falta de flujo financiero. Para la construcción y refacción de hospitales, el IPS había celebrado en el año 2017 un fideicomiso con el Banco Atlas del Grupo Sucolillo. La conclusión del Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico son las obras que, según el contrato de fideicomiso, están financiadas por 828.000 millones de guaraníes, monto que fue depositado en el Banco Atlas. Ingavi y la Policlínica fueron terminados y entregados en el 2022, no así el Centro Hemato-Oncológico y el Hospital Día, que se encuentran en proceso de construcción con un avance de solo el 25%. Una auditoría externa ordenada por las actuales autoridades del IPS reveló que el Banco Atlas y la anterior administración de la previsional usaron fondos de este contrato fiduciario para operaciones contrarias a las aprobadas por el Consejo de Administración. El monto esfumado entre el 2021 y 2022 fue de 828.000 millones de guaraníes. El dinero fue desviado durante el gobierno de Abdo para pagar obras de mantenimiento que no eran objeto del fideicomiso, lo cual generó el descalce financiero. Esto se hizo con el completo aval del Banco de los Sucolillo. El Centro Hemato-Oncológico fue establecido como prioridad ante la necesidad de dar respuestas a los pacientes que luchan contra el cáncer. Sin embargo, no fue completado por la administración anterior. Ahora se requiere la suma de 216.000 millones de guaraníes aproximadamente para seguir con los trabajos de construcción. De acuerdo con la auditoría realizada por el IPS, el monto estimado para este centro fue de 336.000 millones de guaraníes, de los cuales se llegó a pagar 4.827 millones de guaraníes al 31 de diciembre de 2023. El informe elaborado por la consultora Griselda María Irala en enero de este año refiere que, según los antecedentes verificados, originalmente estaba previsto que las obras tendrían una duración de entre 7 y 10 meses y la ejecución del fideicomiso se inició en el año 2017. Sin embargo, casi al final de la administración anterior, el 11 de agosto del 2023, se pagó al consorcio hospitalario 4.827 millones de guaraníes en concepto de certificado de obras número 01 por la construcción del Hospital Hemato-Oncológico, en tanto que el anticipo financiero de 10.844 millones de guaraníes fue pagado con fondos propios del IPS. El valor total del contrato adjudicado asciende a 216.880 millones de guaraníes y a la fecha el fideicomiso ya no cuenta con fondos remanentes suficientes para financiar la ejecución completa de la obra. En el documento se deja constancia que no se pudo evidenciar ninguna documentación relacionada con la reprogramación o modificación de este contrato que respalde los fondos asignados a obras distintas a las presupuestadas. Según lo manifestado por las responsables de las áreas de infraestructura y de mantenimiento, varias de estas obras no estarían concluidas, existiendo certificados de obra pendientes de pago y contratistas que están reclamando al IPS el pago de sus acreencias. Para concretar el desvío de dinero, se incluyeron otros centros hospitalarios como objeto de financiamiento, esto sin siquiera incluir un listado de los que se pretendía construir. De esta manera se utilizaron los recursos del fideicomiso en el mantenimiento de edificios administrativos y se hicieron pagos con firmas no autorizadas. Tampoco se comunicó a la Superintendencia de Bancos, como autoridad contralora de la ejecución del encargo fiduciario, el listado de obras financiadas, el monto de los pagos a ser ejecutados y la estabilidad de los flujos monetarios. En ese sentido, desde la previsional ya solicitaron al Banco Central del Paraguay informes sobre el caso que involucra al Banco Atlas y al equipo abdista. Así también, la actual administración, además de denunciar a la
la anterior por las falencias detectadas en el manejo de los fondos que debían destinarse a mejorar la atención a los asegurados, se encuentra actualmente articulando los trabajos para retomar la obra que, una vez finalizada, podrá brindar una atención acorde a la necesidad de los pacientes oncológicos. Me quedé pensando acá. Esta última imagen, después puedes repetir, Cintia. Necesito broncogalén, me vas. Yo me quedo con estas imágenes de los pacientes oncológicos que van al INCAM, que ayer uno de ellos se encadenó frente al Ministerio de Salud. Esto también ha generado una rápida reacción de las autoridades del Ministerio de Salud, la intervención del INCAM, posteriormente la renuncia del doctor Raúl Doria. Hoy hay un nuevo interventor y tenemos que irnos a los datos objetivos, que yo siempre digo, más allá de las posiciones y las líneas editoriales de nuestros medios, hay cuestiones muy objetivas. Y acá hay una cuestión objetiva. Y voy a repetir de vuelta lo que nos dijo el viceministro de Salud, Santiago García. 30% de los pacientes oncológicos que van al INCAM son asegurados del IPS. Por eso yo hoy publicaba en las redes sociales, decía, la corrupción mata. Y lo que hicieron la administración anterior, con el aval del Banco Atlas, a pesar de que hoy en un comunicado quisieron lavarse las manos los directivos del Banco Atlas, que después vamos a hablar de eso, tiene que haber una responsabilidad, una consecuencia. Porque en el contrato fiduciario firmado entre el IPS y el Banco Atlas, establecía claramente, expresamente, las 4 obras que se tuvieron que haber realizado con los 828 mil millones de guaraníes. Ahí está, en ese documento. 4 obras. De 800, y ahí figura el hospital hemato-oncológico, que no se hizo. Ahí vieron ustedes las imágenes. Hoy no hay nada, está detrás ahí del predio del Instituto de Previsión Social. Esa obra no está. ¿Quiénes pagan las consecuencias de esto? Nosotros, los asegurados del IPS. Y 4 obras tuvieron que hacer. No hicieron. 2 están. Otras 2 obras no, entre ellas el hospital oncológico. Y la plata tampoco está. 641 mil millones de guaraníes de esa plata del total del fideicomiso usaron para otras cuestiones que no están en el contrato de manera específica. Ya hay una denuncia ante la Fiscalía. ¿Pero qué vamos a hablar nosotros con la doctora Jorgelina Gómez? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Jefa del Departamento de Dictámenes y Contratos del IPS. Ya hemos hablado en programas anteriores, en general. ¿Qué es lo que hoy nos revela este caso, doctora? Por un lado, la necesidad también de que la Fiscalía haga su parte, porque las actuales autoridades del IPS, desde el doctor Jorge Brites, presidente del Consejo de Administración, los consejeros, hicieron su parte. Ustedes de asesoría jurídica hicieron su parte. Encontraron esta irregularidad a partir de una auditoría o de una consultoría que se mandó a hacer y saltaron estas irregularidades, remitieron al Ministerio Público. Por lo grave acá, doctora, nosotros los asegurados pagamos las consecuencias de esta irresponsabilidad, desidia, corrupción o lo que fuese. Es así, Jorge, y es lamentable porque realmente cuando surge la posibilidad de construir las obras a través de la figura del fideicomiso, teníamos una oportunidad de financiar obras, a través de estas 4 obras, descentralizar el Hospital Central. Hoy nos encontramos ante una situación en donde las obras no están terminadas, le debemos a los proveedores y estamos en deuda también con los asegurados que están acudiendo masivamente a nuestros centros y nosotros no podemos dar cobertura. Entonces es una desidia que impacta negativamente, uno, en la imagen del IPS, porque en su esencia el contrato de fiducia era muy noble y bueno, estamos en una situación difícil y apelamos a que las autoridades y los organismos de control puedan ayudarnos a esclarecer, a encontrar los responsables
y por sobre todas las cosas sanear la administración. Y eso que mencionaste, doctora, las obras están inconclusas, proveedores que hicieron su trabajo que no cobraron y que hoy le están metiendo una demanda gigantesca al IPS y que Así ustedes se mismo. encuentran con esa demanda. Tal cual. Y eso ya se presupuestó. Y usted dice, ¿dónde está la plata? La plata ya no está. Hoy día el flujo que tenía que tener el fideicomiso fue utilizado casi en la totalidad, que quedó un remanente, pero es muy poco. ¿Y qué se hizo esa plata? Ahí, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y ahí aparece en este informe de auditoría que se gastaron en otras cuestiones, en otras obras, centro de salud, pero también en cuestiones ajenas incluso a lo que aparece allí en el contrato, porque ahí en el contrato, hay que ser sinceros también, abren y hacen una trampita que en el comunicado del Banco Atlas se quieren agarrar de eso, pero no le eximen de responsabilidad. En ese contrato figura 4 obras. Así mismo. Y ahí abajito dice, y otros. Es más, eso entró en un anexo. Ni siquiera está en el contrato Ni siquiera original. está en el contrato original. En el contrato original están las 4 obras con el presupuesto asignado para cada una de ellas. Y curiosamente después aparece en una adenda un quinto ítem que dice otros centros de salud. Otros centros de que salud. no tiene presupuestado nada. Entonces ahí yo digo, el sentido común y algunos abogados especialistas en derecho administrativo dicen, si lo que está textualmente, que serán estas 4 obras, no se hicieron y que estaban presupuestadas, Sí. ¿cómo es que decidieron hacer y otros? Encima sin especificar cuáles son esos y otros Así mismo. y tampoco el presupuesto, que no se hizo ni siquiera un cálculo estimativo de cuánto iba a costar esos centros de salud. Y en el informe de auditoría, acá tengo una parte de ese escrito, menciona una cuestión que tampoco se ha gastado en y otros edificios de salud porque aparecen gastos o que se pagaron trabajos de mantenimiento en edificios administrativos. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que no cumplieron lo que dice el contrato. O sea, usaron la plata del fideicomiso para pagar otras cuestiones. Es así, Jorge, y hoy día la auditoría interna está investigando esas obras de los y otros centros del ítem 5 y hasta el momento hay una investigación preliminar que ya arrojó 17 hallazgos. Sí. Y en esos 17 hallazgos, inclusive, ya fueron los auditores a ver en el interior y encuentran de que en los papeles figura una obra terminada, pero van para visualizar y no existe. Entonces, es muy complicado. En IPS también se da una particularidad que generalmente en los establecimientos de salud del interior coexisten áreas administrativas y también de salud. Por darte un ejemplo, se van a un hospital regional y existe un área que es netamente administrativa, en donde todo paciente va y hace los trámites administrativos, inclusive los empleadores, porque hacen pagos del aporte obrero patronal. Y coexiste el hospital, prestando los servicios de salud. Es verdad, el fideicomiso era para los establecimientos de salud. No sabemos, eso la auditoría lo va a demostrar, si es que se pudo dar el hecho de que se hayan hecho obras de mejoramiento o de mantenimiento en el ala administrativa. Pero eso es algo que se tiene que investigar y ya los auditores y los peritos van a elevar sus informes. Pero sí es grave el hecho de que estén haciéndose las verificaciones y nos reportan con esos hallazgos preliminares de que hay obras que no existen, pero que sin embargo figuran en los papeles y se le pagó a empresas constructoras, Eso es muy que es grave. lo más grave. Están los papeles, obras, se verificaron, esas obras físicamente no están, están en los papeles y aparecen nombres de empresas proveedoras de que supuestamente cobraron determinada mismo. cantidad de dinero y vos decís, ¿por qué? Y por tal obra, y la obra te va y no está la obra. Así mismo. Y Eso está en está en fase investigativa, pero como te digo, ya son 17 hallazgos que la auditoría interna encuentra así
a prima facie, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa cortita a la vuelta. El comunicado del Banco Atlas pretendiendo lavarse las manos, desligarse de responsabilidad en esto que vamos a compartir. Objetivamente, qué es lo que dice ese comunicado y qué es lo que objetivamente también tiene la auditoría del Instituto de Previsión Social. Pausa, ya venimos. Bueno, doctora Jorgelina Gómez, tengo muchos mensajes acá sobre este tema de indignación, reclamo, por qué la Fiscalía no reacciona. Yo tengo entendido que el doctor Néstor Coronel está trabajando en este tema, pero se encuentra con un serio problema. No hay documentación. Sí, no hay documentación. No hay documentación respaldatoria, a cuentagotas van apareciendo a partir de esta auditoría. Entonces, yo le decía el otro día, el martes pasado estaba acá, sí, el doctor Néstor Coronel, y yo le decía, en la construcción periodísticamente el hecho tenemos el caso. Sí. O sea, irrefutable. O mira ahí el mamotreto ese, o sea, el esqueleto de lo que hubiese sido el hospital, y el hospital no está. Que parece que cayó un meteorito. Y reventó. Y reventó y lo que reventó es la plata sí, no está. Bueno, ese es el hecho objetivo. Pero ahora la Fiscalía tiene que hacer el trabajo de sostener y de construir la eventualidad, la existencia eventual de algún hecho punible. Y tener el comunicado. Hoy, al final de la tarde, el Banco Atlas, a partir de todas estas publicaciones que estamos haciendo, da a conocer este comunicado. No voy a leer todo el comunicado, palabras más, palabras menos. Ellos dicen que están avalados, que todo lo que hicieron está contemplado en el contrato y que las decisiones tomadas fueron avaladas por una resolución del Consejo de Administración. En el punto 4 hace referencia a toda inclusión o exclusión de firmantes son instruidas de manera escrita por el IPS, amparadas en una resolución del Consejo de Administración. ¿Por qué hace el Banco Atlas esta salvedad en el punto 4? Porque en la auditoría del IPS, en una parte hace mención, y eso está en el contrato, que para realizar los pagos tiene que haber órdenes de pagos. ¿Y quiénes tienen que firmar esas órdenes de pago? El director de infraestructura del Instituto de Previsión Social. ¿Y qué es lo que aparece? Que el director de mantenimiento es el que firmó y el banco fue desembolsando el dinero. Y ahí que dice el Banco Atlas, sí, pero eso autorizó vía resolución el Consejo de Administración. ¿Qué dice la Fiscalía y qué dicen, doctora? No hay documentación. Nosotros hasta el momento no hemos accedido a esa resolución. De hecho, que en la resolución que aprueba el contrato de fideicomiso se establece que las órdenes de pago las va a firmar el director de infraestructura, el gerente financiero y el presidente. Esas eran las tres firmas autorizadas. ¿No el de mantenimiento? No. Y en el 2018, cuando se crea la dirección de mantenimiento, es donde se produce una separación, porque antes era un departamento que estaba dentro de la dirección de infraestructura. Entonces, si es que el banco alega que existe una resolución, pues nosotros queremos conocer ese documento, porque hasta el momento hemos solicitado internamente y no hemos encontrado. A mí me hace, nosotros los periodistas tenemos fuentes, sí, que a quienes recurrimos, abogados, economistas, expertos, y que gentilmente colaboran con nosotros. Nosotros recibimos este comunicado y comparto con una persona, con un amigo que es abogado, economista, sí, que leyó el contrato y maneja muy bien este tema. ¿Y qué es lo que me dice? Y confronto con usted, doctora. Me dice al leer el comunicado del Banco Atlas. El banco es responsable de la verificación documental como se le estuvo encargando en el contrato. Así mismo. Eso no hay duda, ¿verdad? Y me aparece acá la copia de la cláusula 11ª del contrato Obligaciones Especiales del fiduciario. Y aparece en detalle, son 6 puntos.
avalando esta primera afirmación que hace. El punto 3 y el punto 6 de la cláusula 11ª. El banco no puede apartarse de la buena administración de los bienes del fideicomiso, porque justamente su obligación radica en hacer cumplir todos los puntos del contrato. Así mismo. Clarísimo, Es ¿verdad? muy claro. Supongo que el punto 12 de esta misma cláusula también se lo pasaron de largo, los del banco. Y acá me pone lo que dice el punto 12. Pedir instrucciones al fideicomitante, el beneficiario, y a la superintendencia de bancos cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y debe apartarse de las autorizaciones contenidas en el contrato de fideicomiso cuando las circunstancias así lo exijan. No hacen mención en este comunicado. Que entre paréntesis, en un comunicado sin el documento respaldatorio, el Banco Atlas puede decir que la tierra es cuadrada. Ellos pueden decir en su defensa que está en su derecho, claro. Está en su derecho de defenderse. Por supuesto no van a decir nosotros somos cómplices de haber dilapidado 828 mil millones de guaraníes. El punto 14 de la cláusula 11ª habla sobre merma, pero también en esencia incluye el riesgo que pudiera desencadenar un incumplimiento en el pago de los títulos de los fondos de jubilaciones. Estos informes no han sido realizados incluso cuando la recaudación de IPS fue mermando. Bueno, es un tema más complicado que es otro capítulo. Es otro análisis para no mezclarlos tanto, ¿verdad? Pues yo me quiero ir a las cuestiones así bien puntuales. El punto 15 de la cláusula 11ª es general respecto a las obligaciones emanadas de la naturaleza del contrato de fideicomiso. Claro. Punto 15. ¿Qué es lo que dice el punto 15? En lo que respecta a las obligaciones emanadas de la naturaleza del contrato de fideicomiso. ¿Qué significa eso? No hay que cumplir lo que está en el contrato. Que eran las 4 obras. Que eran las 4 obras. El resto el resto no corresponde. Es más, ni siquiera, fíjate que la auditoría externa en su informe dice que en esas obras del ítem 5, que son otros centros de salud, ni siquiera se encuentra un cronograma de trabajo. No responde a una cuestión lógica. Claro. Podemos, por último, decir que toda la operativa para el pago por los certificados de obra forma parte de los anexos del contrato. Así que el banco en vano pretende desconocer su obligación como verificador y certificador del buen uso y destino del dinero generado a través del fideicomiso como fuente de financiamiento de obras. Por eso pues se recurre a la figura del fideicomiso, para tener la garantía. Se trabaja con un banco, algunos interpretan que eso se tuvo que haber licitado, pero esa es otra cuestión. Pero se recurre a la naturaleza y la esencia de lo que es el fideicomiso, que acá me pasan la palabra fideicomiso, viene el término latín, el significado, ¿verdad? Acá se ha prostituido la naturaleza de la figura del fideicomiso. Después me dicen la idea general que rodea la falta de diligencia, es un manejo irresponsable y displicente de las cosas encomendadas. Se habla de otros centros de salud y se llegó a pagar hasta por el mantenimiento de oficinas administrativas, lo que aparece en los informes de auditoría y que preliminarmente se sigue haciendo esos informes de auditoría y lo que usted mencionó, saltan, por ejemplo, que se pagaron por obras que en realidad no existen. Así mismo. Y después dice, en principio había una dirección de infraestructura que tenía un departamento de mantenimiento. El hecho de que se hayan creado 2 direcciones distintas, una para infraestructura y otra para mantenimiento, no le da automáticamente al director de mantenimiento una autorización para firmar documentos en el marco de la fiducia. Es así. Y hoy no tenemos nosotros, usted dijo, hoy no se tiene esta resolución que el Banco Atlas menciona en su comunicado del Consejo de Administración. Nosotros hemos pedido tanto a la gerencia administrativa como también al administrador del contrato, que es la Dirección de Infraestructura, porque en algún momento, si es que hubo ese cambio,
tuvo que haber una comunicación. Claro, una adenda, una nota, Así un mismo. correo por lo menos. Tal cual. Esa fue una Eso y la resolución del Consejo. Y la que es resolución más que ellos importante. mencionan en su Sí. comunicado. Esa fue una desatención del banco y por eso, repito, hay una falta de diligencia y de cuidado, me dice acá mi fuente doctora. Volvemos a decir que existiendo una lista, acá está, básica, de 4 obras con sus nombres y un quinto punto que agregaron que decía otros centros de salud, nadie se preocupó de que las 4 obras nominadas hayan sido respaldadas con el flujo de efectivo suficiente para tener un buen avance y llegar a término. Eso también es manejo displicente, que es lo que usted mencionó. 4 obras figuraron en el contrato, presupuestadas, se consiguió la plata, no hicieron las 4. En el informe de auditoría que el programa anterior me mostraron, 641 mil millones se gastó Sí, en otras cosas, en estos otros centros de salud. Y no para Y no para las otras 4 obras. Ingavi ya estaba a punto de terminar. Después tenías la policlínica. Sí. Después tenías el hematoonco que no se hizo nada. Vimos ahí el cráter que quedó. Y después teníamos el 4.º hospital que era el Hospital Día. Es realmente lamentable lo que ocurre con esto, porque otra vez teníamos la oportunidad de terminar esas obras y de, como siempre digo, darle un mejor servicio a los asegurados, y hoy día estamos llorando porque no tenemos uno para pagarle a los proveedores y otro no podemos darle cobertura a nuestros asegurados. Sí. Y los asegurados te vienen hoy en la administración, a ustedes que están en cargos importantes, le vienen a la carga y les reclaman exigen, y con justa razón, más vale, ¿verdad? Más vale. Claro. Pero por eso digo, doctora, para cerrar, esto no hace falta hacer esta aclaración, pero la hago. Porque a mí me hicieron unas observaciones en redes, algunas personas que conozco. Esto no es una persecución a la administración anterior o una campaña en contra del banco que pertenece a un grupo que maneja un medio de comunicación que es contrario al gobierno. Espera un poco. Acá están. Poné otra vez esa foto. Ahí está donde tenía que construirse el hospital. El hospital no está. La plata tampoco. Estamos mintiendo. Es una campaña de desprestigio al banco, lo que fuese. Ahí está. Ahí tenía que estar el hospital oncológico para los asegurados del IPS. ¿Y qué hay? Un esqueleto. Entonces, no pueden ustedes, doctora, quedarse tampoco con los brazos cruzados. No, de hecho, hicieron un informe de auditoría, ese informe Claro. de auditoría remitieron a la fiscalía. claro, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y además son fondos que pertenecen al IPS y nuestra obligación es pelear para que se vuelva a restablecer un equilibrio y que una de dos, el dinero aparezca, cosa que es muy difícil porque ni siquiera las documentaciones están todas, pero sí encontrar a los responsables y también asumir esto de que esta desprolijidad que se da con el manejo de los fondos cuando tiene que ver con infraestructura. Yo no soy partidaria de una persecución, pero sí de una Sí. investigación exhaustiva y Así que mismo. si se demuestran quiénes son los responsables, que esas personas paguen. Tiene que haber una consecuencia, doctor. Y sí, Para porque- administraciones posteriores, para la Totalmente. administración actual. Porque Totalmente. quienes hoy están en cargos importantes dentro del IPS van a decir, ¿por qué nosotros no hacemos nomás también lo mismo? Total, no hay consecuencia. Tiene que haber un castigo. Exactamente. Y hoy los asegurados del IPS seguimos padeciendo todos los días millones de problemas. Así No mismo. uno, miles de problemas. ¿Y quién es hoy el responsable? Le culpan a la administración actual, pero vos te encontrás con este drama que tenés una demanda de las empresas que hicieron los trabajos. No se terminó todavía, pero la parte que hicieron quieren cobrar. Tal cual. Y le meten una demanda y usted tiene que pagar. O sea, Y no y no hay tenemos dinero. plata. O sea, de terror, de terror. Gracias, doctora. Muy amable como siempre. Muchas gracias a vos, Jorge. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Tenemos tiempo para el último informe, caso de las empresas de Marito. En otros espacios vamos a hacerle el seguimiento a este tema. Empresas del expresidente Mario Abdo Benítez
bajo la lupa de la Fiscalía, también de la CEPRELAT, estas inconsistencias que menciona la Contraloría General de la República en la declaración jurada del expresidente Mario Abdo Benítez. Nos vamos con este informe. Revelan mecanismo de Abdo para evadir $45 millones con venta de asfalto. Createc S.A. y Aldía S.A., donde Mario Abdo Benítez es accionista mayoritario, destinaron casi todos sus ingresos a las reservas operativas, donde ingresos tributarios no pudo acceder al uso que se le dio a ese dinero. Durante el gobierno anterior, ambas empresas tuvieron una rentabilidad superior a la media de este sector. La Contraloría General de la República, con base a un análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, elaboró un informe que derivó a la Fiscalía y a la CEPRELAT respecto a los movimientos financieros de las empresas donde es accionista mayoritario Mario Abdo Benítez en el marco del análisis de sus declaraciones juradas. Según el documento, estas empresas depositaron casi todas sus utilidades a las reservas operativas, en el caso de Createc S.A. en un 77% y Aldía S.A. en un 91% durante el periodo 2018-2023. Ambas confirman hoy en un espacio reservado que destinaron parte de las utilidades a dicha cuenta por decisión de las asambleas ordinarias respectivas. Esta cuenta está exenta del pago de impuestos a los dividendos y utilidades, a diferencia de lo que ocurre al momento de la distribución de esas utilidades, donde sí tributan un porcentaje, que sería la acción esperada en toda empresa que genera ingresos y que vuelve a invertir. Sin embargo, el permanente aumento del volumen destinado a reservas operativas, sin evidencia de las disminuciones que corresponden, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Por ello, las posibles irregularidades observadas en el marco del examen de correspondencia requieren para mayor esclarecimiento una fiscalización tributaria a las empresas aludidas, lo que se puede hacer con las utilidades acumuladas según la Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario son distribuirlas entre los accionistas, capitalizarlas o destinarlas a algún tipo de reserva. La Contraloría advierte que resulta de gran preponderancia establecer con claridad el destino de esos recursos, debido a que podría tener un impacto significativo en el examen de correspondencia del señor Mario Abdo Benítez. Si bien se requiere de un análisis más profundo para tipificar los eventuales hechos punibles, algunos de los que podrían encuadrarse son sospecha de evasión, lavado de dinero, declaración falsa y enriquecimiento ilícito, según consultas realizadas a varios abogados a los que se les expuso el caso. La Caja Negra fue auspiciada